Con esta mesa redonda queremos iniciar una serie de encuentros encaminados a tratar diferentes problemáticas de la clase trabajadora, contando con la opinión y experiencia de diferentes agentes sociales involucrados en cada una de ellas. Vamos a inaugurar esta serie de mesas redondas en una fecha particularmente importante para la clase trabajadora, el 1 de mayo. Estimamos que esta jornada es netamente reivindicativa, de lucha y no de celebración, ya que son muchas cosas las que todavía quedan por conseguir y aún resta mucho camino por recorrer. Ahora, un breve resumen del significado y trascendencia de esta fecha crucial para las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. El Día Internacional de los Trabajadores o 1 de mayo es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de la clase trabajadora. Desde su establecimiento en la mayoría de países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en la jornada de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, la Federación Estadounidense del Trabajo había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas, reduciendo así el paro. De esta manera, y para retomar unas palabras del camarada Lenin, lo citamos a continuación. Camaradas y obreros, se acerca el 1 de mayo, día en que los obreros de todos los países conmemoran su despertar a una vida con conciencia de clase, su solidaridad en la lucha contra toda violencia y toda opresión del hombre por el hombre, en la lucha por liberar a millones de trabajadores del hambre, la miseria y la humillación. Dos mundos se alzan frente a frente en esta grandiosa lucha, el mundo del capital y el del trabajo, el mundo de la explotación y la esclavitud, y el de la fraternidad y la libertad. Pues ahora vamos a pasar a la ronda de presentación de los ponentes y quería decir que en esta mesa se encuentran dos representantes de sindicatos que son CGT y SAT, por considerar que son los sindicatos más reivindicativos y que en realidad están siendo más combativos en las luchas de nuestra clase. Y también tenemos a alguien muy importante que es del Frente de Estudiantes y que representa a los estudiantes, que son además, también combaten hoy, pero son además las personas del mañana, ¿no? Entonces es necesario conocer su opinión y saber qué lucha están llevando a cabo. En primer lugar, quiero pasar a presentar a Patricia Gallego. Buenas tardes, Patricia, de CGT. Ella es secretaria general de la Federación de Sevilla y trabajadora del sector del telemarketing sevillano, siendo la misma uno de los grandes activos de CGT en toda Andalucía desde hace más de 10 años. Buenas tardes, Miriam. Muy buenas tardes, Patricia. Ismael Sánchez. El SAT cree en los movimientos sociales como motores de participación política. Ismael Sánchez es su fuerza motriz. Miembro activo del Sindicato Andaluz de los Trabajadores desde su afiliación en el lejano ya 2009, actualmente responsable a nivel nacional de Acción Sindical. Es un fiel defensor de todos los trabajadores víctimas de represalia y de despido con motivos carentes de toda legitimidad moral y legal y, por supuesto, de la libertad sindical. Posee alta capacidad de análisis y de negociación de ERE y el Estatuto de los Trabajadores su Biblia. Sindicalista y comunista 24 horas al día, como se describe, todos los días del año. Gracias, Ismael, y bienvenido. Gracias a ustedes. Y ahora pasamos a presentar a Cristina Reina, que es la responsable interna de la Dirección Provincial de Sevilla del Frente de Estudiantes. Estudia primer año de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, más conocida como la UPA. Su voz en este contexto es importante para hacer visible la precariedad a la que se expone el mundo estudiantil, sin olvidar que son el relevo de la actual clase trabajadora. Bienvenida, Cristina. Buenas tardes, muchas gracias. Desde que empezó la pandemia hasta la actualidad, nos encontramos con datos demoledores.
438.617 empleos menos y 401.328 parados más. Todo esto según los ministerios de la Seguridad Social y de Trabajo. La caída empezó el 12 de marzo de 2020 y se acercó al 1.000.000 de afiliados menos en la siguiente semana. Según los datos de la última encuesta de población activa, perteneciente al cuarto trimestre de 2020, la tasa de paro es del 16,13%, habiendo un total de 3.719.800 personas en paro, de los cuales 1.728.400 son hombres y 1.991.400, cerca de 2 millones, son mujeres. Vemos que estos datos son absolutamente insostenibles si tenemos en cuenta además que los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro ascienden a un total de 1.197.000, de los que 322.400 son unipersonales. Refiriéndonos a la provincia de Sevilla, la tasa del paro es aún mayor, es del 22,74%, ascendiendo el número de parados a 907.200 personas. No es de extrañar, por tanto, que estén aumentando de forma exponencial las colas del hambre y que el derecho a una vida digna sea para muchos poco menos que una utopía. Por la parte de los sindicatos nos gustaría preguntarle a Patri e Ismael cómo se sitúa el sindicalismo en estos tiempos y en qué momento se encuentra. Patri. Pues mira, desgraciadamente en España es uno de los países de la Unión Europea en la que menos afiliación sindical hay. En el 2018 el porcentaje de afiliación sindical era de un 13%, anteriormente era un poco más alto, un 16, un 17%, pero desde la reforma laboral de 2012, precisamente, avalada por comisiones de UGT, ha ido decayendo y esto es símbolo del descontento de la clase obrera precisamente por estos sindicatos. Pero bueno, afortunadamente siguen existiendo sindicatos combativos y de clase, como bueno, aquí está el compañero Ismael del SAT, la CGT, por supuesto, yo lo voy a decir, que vamos a seguir luchando contra los abusos del gobierno, de la patronal, de la banca, para evitar que sigan presionando. Sí, y es el motivo por el cual el PST ha decidido, de hecho, contar con vosotros. Como... Pues yo, apostillando un poco lo que dice Patri, es bastante difícil en estos momentos, pues luchar en el sindicalismo, porque yo creo que ella lo ha dicho bastante bien. Al final estamos luchando contra la patronal y contra los grandes sindicatos. Es difícil tener que convencer a un trabajador o una trabajadora de que los sindicatos, hay sindicatos honestos, sindicatos que vamos para luchar, porque claro, cuando ellos leen la palabra sindicato, creen que lo van a traicionar, que tú vas a ser partícipe de su despido, etc. Entonces, para nosotros sí que es verdad que en el día a día pues, es bastante difícil, pero no nos vamos a rendir ni nos vamos a cansar, porque hemos nacido para esto y vamos a terminarlo. Hasta que cuando te vas a reunir con un trabajador o una trabajadora, ya tiene una desconfianza, que ya no confía en que tú vayas a luchar por ello, o no confías en que vayas a hacer algo para que su puesto de trabajo no se destruya. Entonces, por nuestra parte es muy difícil. Es muy difícil porque tienes que convencer a personas que vienen ya con esa desconfianza. Yo quería apuntillar una cosa simplemente que se me había olvidado, y es que hay que tener en cuenta que el fascismo está creando sus propios sindicatos. Sí, efectivamente. El fascismo está creando sus propios sindicatos. Y lo que tienen que entender ahora los obreros y las obreras que estén escuchando este mensaje o que nos estén viendo, que van a ser los mismos que nos están destruyendo. Los mismos. Esos mismos que van a tender la mano son los mismos que los están destruyendo. Entonces hay que tener mucho en cuenta el tema que, porque para mí lo de extrema derecha, yo no lo llamo extrema derecha, no para mí extrema derecha es todo lo que se sienta allí, pero el fascismo ese que está creando sindicatos para mandar un mensaje simplón, un mensaje muy simple, pero que llega pues a trabajadores que lo están pasando fatal, a trabajadores cuando usan el término de primero los nuestros y después los de fuera. Ese mensaje racista, eso lo utilizan con trabajadores que están desesperados. Trazando un paralelismo en relación con el movimiento juvenil, con el movimiento estudiantil, ¿qué grado de organización existe y de qué tipo? Bueno, pues actualmente es verdad que en el movimiento estudiantil pues hemos tenido unos años de reflujo en los que las movilizaciones pues, se han visto un poco mermadas.
y bueno, simplemente los estudiantes han perdido un poco de conciencia, supongo que también porque relacionan, como han comentado los compañeros, sindicatos con traición, igualmente tanto en el plano laboral como en el plano estudiantil. Entonces esto ha llevado a que tengamos una educación que ha llegado a un punto crítico, en el que ahora, pues bueno, simplemente lo único que nos queda es intentar elevar la conciencia del estudiantado e intentar, bueno, movilizarnos tal y como podamos, y haciendo hincapié en que la organización es el único medio para poder luchar por una educación de calidad. Lejos quedan aquellos días en que la educación sacaba 30.000 personas a la calle. Y tan lejos, pero bueno, no nos vamos a rendir con el compañero. No hay que rendir. Despertando la conciencia sindical y uniéndose a sindicatos como son CGT y SAF, que luchan por los derechos, creo que se puede hacer un gran trabajo. Por supuesto. Por eso. Yo creo que es importante que el movimiento estudiantil y claro. las clases trabajadoras salgan a la calle. Efectivamente. Sí. Yo creo que es importante que esa Tiene que confluencia ir de la mano. exista y que siga existiendo y... Salgan a la calle y tengan foros donde se les oiga su voz. Claro. De hecho, esa es la finalidad de Y tengan un frente común. Efectivamente. Porque en fin de cuentas ellos van a ser el relevo de la clase trabajadora. Claro, efectivamente. Mira, esta pregunta va dirigida a Patricia Cente. Durante este periodo, algunos sectores han tenido que adaptar su cadena de producción a las condiciones de la pandemia, obviamente, ya que a muchos trabajadores se les ha impuesto tener que teletrabajar desde casa, intentando además venderlo como algo beneficioso para el trabajador. ¿Qué ha supuesto la irrupción del teletrabajo de forma tan importante en algunos sectores? Pues mira, es una pregunta muy interesante precisamente por lo que comentas, porque nos han vendido el teletrabajo como esto es una comodidad impresionante, porque estás en tu casa tranquilamente, vas a ahorrar dinero porque no tienes que ir al trabajo, entonces vas a ahorrar la gasolina del coche o el transporte público. Para empezar, por ejemplo, con el tema de la comodidad, a lo mejor tú en tu casa estás muy cómoda viendo la tele, pero es que trabajar no es estar tirada en un sofá. Tú tienes que estar trabajando delante de un ordenador, que necesitas una mesa que te dé, exacto, una mesa que esté adaptada para que tú puedas poner las manos, que sea lo suficientemente alta para que el monitor del ordenador esté frente a tu cara, una silla laboral. Claro, exacto, una silla ergonómica, tú necesitas una iluminación adecuada para estar durante tantas horas delante de un ordenador. Eso es algo que en las empresas más o menos se cumple, porque no siempre se cumple en el centro de trabajo, pero en tu casa te puedo asegurar que no se cumple. Entonces, tan cómodo ya no es, porque esas cosas además nos pueden suponer riesgos para la salud al final. En cuanto a los gastos, bueno, pues sí, a lo mejor yo me ahorro la gasolina o el transporte público, pero es que nosotros hemos tenido compañeras, yo trabajo en un call center, y yo he tenido compañeros que les ha subido la factura de la luz 100 euros al mes. Exacto. Porque tienen que tener puesta la calefacción o el aire acondicionado, porque además tienes otro aparato más, que es el ordenador, que lo tienes que tener encendido tus 8, tus 7, tus 6 horas de trabajo. Entonces, al final, tú estás haciendo un gasto que la empresa, por otro lado, se está ahorrando. Claro, y eso evidentemente no viene incluido en nómina. No, por supuesto. Estamos ahora intentando lucharlo. De hecho, hace poco terminó la negociación mi sector de los gastos de teletrabajo, pero ha sido imposible llegar a un acuerdo con las empresas porque además estaban dispuestos a pagar solo 24 euros al mes, que eso no te cubre ni el internet, porque ¿qué fibra óptica cuesta 24 euros? Claro. Y además no querían pagarlo como efecto retroactivo desde el inicio de la pandemia, sino solo desde que salió la ley del teletrabajo, que entró en vigor el 13 de octubre. Entonces, pues bueno, es complicado. Después, tema conciliación. Al final, cuando tú estás en tu casa, y sobre todo en un sector feminizado como es el mío, que el 75% aproximadamente somos mujeres, cuando tú estás en tu casa, tus 20 minutos de descanso, tus 10 minutos de descanso, en lugar de dedicarte a estar hablando con tus compañeros en el centro de trabajo, pues me pongo a lo mejor a hacer la comida, o con una lavadora, ¿sabes? Y en los 5 minutos que yo antes me salía a fumar un cigarrito a lo mejor, pues ahora le hago la merienda a mis niños. Pues hombre, y no solamente eso, tú imagínate que haya una familia de 2 miembros teletrabajando, independientemente de los niños, que además eso te obliga a tener que tener un espacio de privacidad donde no haya ruido y donde no haya distracciones, que necesite cada uno un equipo informático. Normalmente por hogares existe un equipo informático
el hogar que lo tiene. Sí. Si los dos tienen que trabajar y los niños además están estudiando también por videoconferencia, ¿cómo hacen los hogares? Te arruinas comprando ordenadores en casa. Claro. Bueno, hay empresas que sí que han facilitado algunos de estos medios, algunos ordenadores, pero hay otras empresas, por ejemplo, que no han facilitado nada. Y bueno, ya lo peor, a lo mejor no es lo peor, pero es una consecuencia también muy grave del teletrabajo, que es que impide la organización de la clase obrera. Claro. Porque si ya antes, lo hemos estado comentando antes, en España un 13% están afiliados. Si es complicado, si yo estoy en un centro de trabajo, llegar a esas personas porque se sienten traicionadas por los sindicatos, nos meten a todos en el mismo saco, etc. Si ya es complicado llegar a las trabajadoras y a los trabajadores, si tú los tienes en el centro de trabajo, pues imagínate si están cada uno desperdigados. El problema será imposible. Los trabajadores y las trabajadoras no saben si el problema que tienen es solo de ellos o es de más gente. No saben cómo organizarse para intentar solucionar esos problemas. Sí. A lo mejor algunos tienen nuestros teléfonos como sindicalistas, pero otros a lo mejor no los tienen. Claro. Y ya si encima de todo quieres convocar una huelga, o una concentración o una manifestación, es prácticamente imposible. Es una Entonces, táctica muy inteligente porque rompe toda la comunicación y por lo Sí, tanto sí. toda posibilidad de organización. entre los trabajadores. Totalmente. Vamos, es hacerle Sí, absolutamente es- el juego a la capital. al Sí, capital. es un método que ha encontrado, que le ha venido así como regalado al capital para desmovilizar, desorganizar y poder Y- calmar a la clase Y obrera. además tener menos gastos porque en infraestructura Hombre, tienen que gastar sí, muchísimo muchísimo menos. menos. Pues muchas gracias, Patri, por tu aportación. Cristina, durante este periodo no solo se han tenido que adaptar los trabajadores, como acabamos de escuchar, pero también el sector educativo. Esto ha hecho que las clases presenciales hayan tenido que sustituirse por clases telemáticas, dando como resultado la necesidad de disponer en el hogar, lo mismo que para el teletrabajo, de espacios apropiados del estudio y así como contar con equipos informáticos adecuados. ¿Qué consecuencias ha tenido esta circunstancia para los estudiantes? Bueno, pues de la misma forma que ha comentado mi compañera, pues ha tenido unas consecuencias nefastas, tanto en cuanto la ineficacia de lo que son las instituciones ha llevado a que se acrecente un problema que ya venía de antes y que llevamos reivindicando mucho tiempo, como es la brecha digital, ¿no? Tal y como ha comentado, pues bueno, hay todo lo que es el telecole, ¿no? Que sería el equivalente al teletrabajo, Sí. pues ha supuesto que todos los alumnos tengamos que tener unas condiciones materiales, o tener wifi en casa, tener ordenador y tal, que mucha gente no tiene, o incluso una simple sala de estudio tranquila en la que poder estudiar, porque claro, el que tiene pues eso, una sala de estudio, un ordenador para él solo y tal, pues es muy fácil, pero cuando en una casa son 4 hermanos con un ordenador, todos con clase, ahora me tienes que entregar la tarea a las 6, pues yo también tengo que hacer una para las 2, al final esto es... Vuelve a salir a la luz de nuevo una diferencia de clase. Exactamente. Y además un desamparo totalmente por parte de las instituciones. Todo se Por resume supuesto. siempre en un problema de clase Sí. porque la persona que dispone de medios pues tiene una habitación para poder trabajar o estudiar, un equipo exclusivamente de buena calidad para poder trabajar y estudiar, que también hay hogares que no tienen ningún ordenador. Por supuesto. También hay hogares, entonces esas personas, ¿qué es lo que han hecho durante la pandemia? Esos estudiantes, ¿qué han hecho? No han podido hacer nada. No han podido hacer nada, simplemente han perdido ese curso y la educación que les corresponde por derecho o incluso en la universidad, una educación que estamos pagando, porque esto de educación pública, pero no gratuita. Efectivamente. Yo pago casi 1.000 euros de matrícula, por ejemplo, porque estudio un doble grado, ¿no? Entonces, Y tus padres pagan impuestos y tú también pagas impuestos. Por y ahí se supuesto. financia, o sea, de gratuita poco. por supuestísimo. Entonces, pues bueno, al final es un sesgo de clase enorme, como bien hemos comentado, y tal, bueno, pues ya pues por ponernos, esto también ha supuesto un problema de salud mental para los estudiantes, supongo que también para los trabajadores, por supuestísimo, y es un tema que no se suele tratar y que es cierto que también ha tenido unas consecuencias nefastas, porque, bueno, que tu lugar de ocio sea igual a tu lugar de trabajo, tenés que estar encerrado o, por ejemplo, estás 6 horas delante de un ordenador escuchando una clase, al final eso te genera... Y que cuando salgas de las clases, por ejemplo, los que tenemos clases por las tardes,
sales a las 8 y te encuentras que ya están los bares cerrados, que no puedes ir con tus amigos a desconectarte, aunque sea un poco. Eso ha tenido vamos a tener un problema de conciliación, si bien en el ámbito estudiantil, por supuesto, de la vida social, por ejemplo. Por supuestísimo. Y bueno, ya sin mencionar el tema de los alquileres, ¿no? Porque al no dejar claro si la presencialidad o no presencialidad desde el principio, siempre nos han tenido que si va a ser presencial, no va a ser presencial. Al final los que venimos, por ejemplo, de fuera, yo, por ejemplo, en este caso estoy aquí estudiando en Sevilla, pero yo soy de un pueblo de Córdoba, al final no hemos tenido que pagar unos pisos que en realidad no necesitamos. Efectivamente, Y eso es un gasto impresionante. Ese es un problema además que nadie menciona, que es el problema de los estudiantes que están temporalmente residiendo en una localidad porque tienen que asistir a las clases en esa localidad y al tener una indefinición en su situación tienen que seguir manteniendo unos alquileres que en realidad no están disfrutando. Y las familias están haciendo un esfuerzo para poder pagar esos alquileres en realidad para nada, cuando se los podrían estar ahorrando. Exactamente, porque online puedo dar las clases aquí en Sevilla como en mi casa. Efectivamente. Y bueno, sí. No, disculpa. Iba a decir que las instituciones tampoco están haciendo nada, porque también hemos intentado pelear que se nos den una serie de ayudas, que se palien lo que son los alquileres o, por ejemplo, el transporte y tal, y tampoco esas ayudas nunca llegan a nada. Claro. Siempre caen en saco roto. Pues ahora quería seguir preguntándote a ti, Cristina, en relación con el tema de la educación, que se ha visto que tanto en niveles universitarios como en grados profesionales se realizan prácticas no remuneradas en empresas. ¿Qué incidencia crees que tiene esta circunstancia en el empleo y cómo resulta la inserción laboral de los jóvenes? Bueno, pues estas prácticas no remuneradas, para empezar, son una obligación que nos imponen para poder acabar nuestros estudios, tanto de formación profesional como de formación universitaria, es algo de lo que no nos podemos escapar y que al final no son más que hacer uso de los estudiantes como mano de obra barata. ¿Qué digo barata? Gratuita. Claro. Al final, claro. Esclava. Esclava, mano de obra esclava que al final no hace más que incrementar en los beneficios del empresario, más aún, si es que ya no tenían suficientes. Y bueno, pues esto, así hablando un poco en plata, lo que es la inserción laboral al empresario le viene estupendamente, porque está teniendo el mismo trabajo que podría tener de otra forma, pero sin pagar. Claro. Y bueno, pues... Pero y luego vosotros, perdona que sí, me resulta interesante el tema, claro, sí. Entonces vosotros luego tenéis posibilidad de a lo mejor de quedaros en esa empresa en la que habéis estado haciendo las prácticas o... Eso es un poco a lesión del empresario. Te dicen que sí, que bueno, que si tú haces prácticas en un centro y tal, tienes la posibilidad luego de quedarte, pero ¿tienes la posibilidad o no? Claro. Lo mismo eso luego... se ha visto afectado también por la pandemia. Que por supuesto, al final la pandemia lo único que ha hecho ha sido pues, acentuar problemas estructurales que ya venían de antes. Efectivamente. Yo quería comentar también una idea que tú Sí. que dice ella que las instituciones no están haciendo nada, y sí lo están haciendo, pero están haciendo lo que verdaderamente quieren. No están haciendo nada para la clase trabajadora. Pero digo que están haciendo lo que ellos quieren hacer, que es directamente tener esclavos, porque al final están rompiendo los derechos fundamentales, claro. Nos están prohibiendo salir a la calle, están teniendo a los trabajadores teletrabajando en su casa sin tener el derecho a sindicalizarse, a organizarse, ni nada, y ahora a los estudiantes los está tratando por clase. ¿Quién va a estudiar? El hijo del señorito, que tenga dinero. Entonces, volvemos a probar el principio. Se vulneran nuestros derechos fundamentales, se vulneran la Constitución que ellos tanto defienden, tenemos derecho a una educación, tenemos derecho a un trabajo digno, tenemos derecho a nada. Se vuelve papel mojado. Claro, entonces volvemos otra vez a encontrarnos en el mismo problema las dos partes. Las dos partes volvemos a encontrar el mismo problema porque vamos a seguir siendo cada vez más esclavos. Es más, de hecho, si se está subvencionando a algo, y en ese tema ya nos meteremos un poquito más adelante, es a las empresas mediante el pago de los ERTE, que se vende como que es para mantener el empleo, pero lo que están es inyectando dinero a las empresas, igual que en su momento lo inyectaron a los bancos. O sea, es así. Aprovecho que hace referencia a los ERTE para hablar un poco de datos. Bien. Una vez cerrado el balance del mes de diciembre, los datos muestran que un total de 132.387 personas han estado cubiertas en la provincia de Sevilla por ERTE como consecuencia de la pandemia COVID-19, concretamente entre marzo y diciembre de 2020.
Desde que comenzó la crisis laboral provocada por el coronavirus, tan solo en la provincia de Sevilla se han presentado un total de 11.492 expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, afectando a 58.565 trabajadores y trabajadoras sevillanas. 1 de cada 5 ERTE presentados en Andalucía se presenta en Sevilla, según comunicado de la Consejería de Empleo del pasado 29 de marzo. Así, Sevilla se sitúa como segunda provincia andaluza en más ERTE por COVID aprobado, por detrás de Málaga, un dato preocupante. Los ERTE, sin embargo, han ido dejando lugar también a los ERE y no han faltado periódicos que recogieran noticias sobre los expedientes de regulación de empleo día tras día, desde el sector bancario, el sector textil, el turístico y la industria. Titanes como Caixa, BBVA, Inditex, Burger King, Golka Rental, Alestis, LTK, entre otros, han alargado sus tentáculos para destruir empleo. A principios de la pandemia, el Gobierno aseguró que los ERTE eran medidas para preservar el empleo, Ismael, y el cierre de las empresas también, lo cual hubiera supuesto una cantidad altísima de despidos, decían. ¿Qué opinas de esta afirmación? Que esto es una brutalidad, los datos que acaba de dar son una brutalidad. Esto está hecho para despedir a trabajadores, han utilizado la pandemia para despedir a trabajadores. En el caso, por ejemplo, como hemos hablado antes de Alestis, no ha sido para despedir a trabajadores porque estuvieran económicamente mal, sino ha sido porque así lo ha reconocido una inspección de trabajo para perseguir a trabajadores que defendían su puesto de trabajo. Se han utilizado todo este mecanismo para persecución de trabajadores que están organizados y estamos luchando, y además la compañera lo ve como hay compañeros de la CGT, anteriormente en ETK, como han estado represaliados, se le han llevado a juicio. Entonces, esto es un mecanismo para despedir a trabajadores, con el consentimiento del Estado, inyectándole dinero. Inyectándole dinero. Entonces, es una brutalidad, lo que los datos que dan es una brutalidad. Sí. Y también se nos dijo que ni los ERTE no se convertirían en ERE, que era una garantía de que las empresas no quebraran, de seguir manteniendo el empleo. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Pues es una mentira bastante grande porque lo estamos viendo todos los días. Los ERTE se están convirtiendo casi todos en ERE. Casi todos en ERE. La patronal se ha llevado el dinero y una vez que se ha llevado el dinero, ahora coge y lo convierte en ERE. De hecho, perdón que te interrumpa, si podemos dar números, ¿en cuántas negociaciones se ha visto desde el principio de la pandemia? Imposible decirlo, muchísimo porque hay, bueno, aparte de los ERTE fraudulentos, que era mentira, era ERTE te vas 4 horas a tu casa y 4 horas trabajas aquí, pero es mentira, al final no estabas 4 horas en tu casa, sino que estabas las 8 en un centro de trabajo y ellos pagaban esas 4 horas. Entonces, aparte de esos ERTE fraudulentos, han estado utilizando ese mecanismo que se ha hecho para ellos, pagado por nosotros, porque es que el dinero que se le está inyectando es dinero nuestro. Entonces, es un mecanismo que está hecho para destruir a trabajadores en el final, porque al final cuando tú tienes a trabajadores de forma precaria trabajando en sus casas, como ha dicho antes la compañera, o los tienes trabajando en el centro de trabajo a 4 horas, lo estás haciendo cada vez más esclavos y cada vez más precarios y con un poder económico cada vez menor, y lo estás utilizando para que esos trabajadores cada vez se sientan más débiles a la hora de luchar, porque si antes su poder económico estaba en 1.300, 1.400 euros, 1.000, y ahora lo bajas a 500 euros, y ese es el poco, como dicen los trabajadores, esto es lo poco que tengo, me voy a enfrentar también, lo voy a perder. Si me quedo sin esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace? Estamos desmovilizando una vez más. Claro, es un mecanismo que han hecho ellos premeditado para esto. Son mecanismos auténticamente perversos, para desmovilizar a la gente, para desmotivar y para que la gente se quede en su casa, agache la cabeza y se trague lo que ellos quieran. Es que fíjate, si te das cuenta, si empezamos a enlazar un poco lo que nos está hablando, entre los compañeros y las compañeras que las tenemos en casa, que no tenemos poder que se organicen, sí. Después tenemos a los compañeros que los tienen precarios en los ERTE, con miedo a no abrir la boca para que no los despidan. Después hay compañeros que llevan, en ERTE desde el primer día y todavía no han pisado su puesto de trabajo y el SEPE ni les ha pagado. Entonces, darte cuenta que estamos en el invito arrinconados contra una pared y aquí no nos vayamos a mover ninguno, porque todo el mundo tiene miedo a moverse y que sea el elegido para que se vaya a su casa. Lógico. Entonces, está todo organizado y todo pagado por nosotros, porque ellos no pierden. Encima. Ellos no pierden, claro. No, ellos al revés, el Estado les inyecta dinero. Claro, no hay inyección de dinero, no hay inyección de dinero. Y es Lo que pagamos nosotros. se cierra una empresa, por ejemplo ahora en Puerto Real, es que se cierra el bus, perdona,
A mí que se cierre el BUS me da igual. Lo que no me da igual es que esos trabajadores se vayan a la calle. Claro. Que se cierre la compañía del BUS me da exactamente igual. Que se quite el BUS y monten una cooperativa en el sector náutico, y esos mismos trabajadores que hacen esa cadena de producción, que no les hace falta para nada el escalón de la dirección, para nada, porque saben ellos desempeñar su trabajo, sin que ningún burgués les diga lo que tiene que hacer, podrían trabajar por su cuenta automáticamente. Pero, ¿qué pasa? Que claro, nadie da el paso ahí. De hecho, me gustaría, ya que hiciste referencia a las cooperativas, que nos contaras a todos el proyecto que tenéis en camino de una cooperativa. ISPA. ISPA. Bueno, ahora mismo la tenemos abierta. Es más de lo mismo, somos 4 represaliados, porque es que se nos puede llamar represaliados porque es que nos han despedido de tu puesto de trabajo por luchar y, como ellos dicen, por señalarnos por la clase trabajadora. Y claro, cuando sales de tu puesto de trabajo, donde llevas 12, 13 o 14 años, por el compañero Fari, que lleva muchísimos años, ¿dónde vas a buscar trabajo? Si estás señalado, como ellos dicen, en las listas negras en todos sitios, no podías buscar trabajo en ningún lado, que dicen, yo estaría metiendo empresa para que tú me revoluciones esto. Claro. No. Entonces lo que hemos hecho es que 4 compañeros represaliados hemos montado una cooperativa, una asesoría jurídica, para poder dar cobertura a diferentes colectivos sociales que estaban un poco desfavorecidos con el tema de la vivienda, el tema laboral. Ya lo hemos montado en San Juan de la Farache, que era un punto bastante fuerte, y hemos montado la cooperativa aquí para poder... Es que está muy bien pensado porque matas varios pájaros de un tiro. O sea, primero tenéis autoempleo, podéis tener un puesto de trabajo, Sí. después estáis creando conciencia ante las personas que vienen a pediros ayuda y solucionáis, o por lo menos intentáis solucionar los problemas de esas personas que vienen a pedir ayuda. Realmente es una iniciativa magnífica y os animamos a que sigáis con ella y os damos todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza para que todo eso siga a buen puerto. Solamente una cosa, aparte también lo hicimos con un sentido, que es que veíamos, como me hablaba al principio, que la gente a los sindicatos ya no se acercaba. Y el que se acercaba a un sindicato decía, no, yo no quiero saber nada de los sindicatos, o me pones un abogado y hasta luego, Mari Carmen, y no quiero saber nada. Entonces, ¿qué pasa? Que buscaban al final gabinetes jurídicos aparte, porque no se fiaban que más negociaran su despido o cualquier cosa.Nosotros, cuando recibimos a trabajadores, los ponemos en manos de los sindicatos. Está bien, nosotros te vamos a llevar el proceso, te vamos a llevar otro procedimiento, pero lo fundamental es que esté organizado. Porque yo te puedo tratar un despido jurídicamente, pero lo importante es que esté organizado para que esto no te pase. Por eso te decía que también estáis creando conciencia, porque estáis llevando a la gente además al movimiento. Era el sentido de la cooperativa. Efectivamente, o sea, que tiene todo el sentido del mundo. Enhorabuena por el Pues sí, proyecto. enhorabuena. Y vamos a seguir contigo en una siguiente pregunta, hablando de las externalizaciones, no en el sector privado, como más grave aún si cabe, en el sector público, con la subcontratación de empresas para abaratar costes. Cuéntanos esta realidad que estáis combatiendo de cerca. Pues mira, desde la pandemia, un poco antes de la pandemia para acá, se ha cambiado las formas. Antes la externalización era la pérdida de empleo, o poner el empleo más precario. Ahora es al revés. Ahora la internalización es la que destruye el empleo. Estamos viendo como subcontratas que estaban para grandes empresas trabajando, las empresas están internalizando los servicios y están destruyendo a esos trabajadores de la subcontrata. Se saca el artículo 44 del estatuto, donde habla de una subrogación y una sucesión de empresas, y directamente no los internalizan, los deciden. Te encuentras empresas con trabajadores organizados que quieren luchar, y te encuentras empresas con trabajadores que están sometidos y no luchan. Pero ahora la internalización es la que más daño está haciendo, más que la externalización. Porque claro, ellos dicen, no, si hay poco trabajo con el tema de la pandemia, porque no es que se haya parado en tu centro, se ha parado en el mundo, porque hay una pandemia, en lo poco que haya o lo que tenga me lo quedo. Sin saber que tengo a trabajadores subcontratados que son parte tuya, de tu cadena, que en muchos de los casos son cesión ilegal de trabajadores, en muchos de los casos, yo diría el 100% de los casos, porque al final lo único que hacen es ponerle unos documentales diferentes, y en algunos casos tampoco, pero las órdenes se los dan mismo. Hay un intermediario que se llama... Y de paso además se quitan de medio a los revoltosos. Claro, Sí. es que es más fácil despedir, porque te digo, despide a ese. Sí, porque luego vas a un juicio y puedes ganar o no puedes ganar, pero mientras tanto yo te la he quitado del medio. Claro, y aparte también cuando hay empresas grandes donde hay subcontratas, al final hay diferencias de clase dentro de las empresas, porque los que están trabajando para la empresa matriz se creen como que son superiores a la subcontrata, cuando hacen lo mismo, están en la misma cadena de producción. Y aunque tengan un salario similar. Sí, siempre el salario es inferior de la subcontrata porque el intermediario se lleva a la otra parte.
Sí, sí, ese es verdad, queda- Como afiliación. Al final la subcontrata yo siempre he pensado que es más caro. Una subcontrata es más caro. Porque date cuenta que si yo tengo una empresa, subcontrato a Patri, y ahora yo, que tú eres la jefa de Patri, te tengo que dar a ti 3.000 euros para que ella le pueda pagar 1.000, y un sueldo de un empleado mío vale 1.500, pues mira, le di 1.500 ayer no te No, pero es que está claro cuál es el Claro. mecanismo. Ahí significa que Patri va a ganar menos que un trabajador de la empresa. Claro. Porque si no, yo, el jefe de Patri, no gano dinero. Claro, pero a mí como empresa me cuesta más que el Claro. subcontratado. Lo que pasa es que no destruyo empleo y no tengo a la gente diferenciada. De hecho, sin ir más lejos, si recuerda las negociaciones de Golkar, demostramos ampliamente que externalizar el empleo iba a costar más caro a la empresa y aún así se ejecutó un ERE injustamente. Bueno, porque yo creo que además al final las grandes empresas lo que quieren también es quitarse problemas de encima. Claro. Les da igual gastar más dinero porque lo tienen. Sí, sí. El dinero lo tienen. A mí no me vale que me digan que no, que es que voy a ganar en quiebra así o que es que esto me está costando el dinero. No, el dinero lo tienen. Claro. Lo que pasa es que se quitan problemas de encima. Si Sí. yo te subcontrato a ti, es tu jefe el que luego te tendrá que echar, yo le digo a tu jefe, oye, escúchame, que ya no quiero a esta gente, a despido ni a negociación colectiva por los derechos de esos trabajadores ni nada. Claro. Efectivamente. En definitiva, podríamos hablar también que algo de culpa tiene la reforma laboral. De hecho, te iba a preguntar, Patri, hasta ahora solo han puesto en marcha algunas medidas como la prohibición del despido objetivo por ausencia justificada intermitente, lo que no anula la posibilidad de que la empresa te despida por ese motivo, camuflándolo de cualquier otra forma, como puede ser un despido improcedente o un despido nulo según lo que dictamine el juez, una tercera persona en definitiva, o la eliminación de cualquier pena de cárcel para los participantes de piquetes para la huelga. ¿Qué opinas al respecto, Patri? Pues mira, yo pienso que esto solamente han sido unas migajas que nos han puesto ahí para que intentemos darles tiempo. Oye, mira, no, que nosotros que lo estamos intentando, pero es que nos tenéis que dar tiempo para entrar, hemos entrado en una pandemia. Medidas cosméticas, vamos. Exacto, son unas migajas que nos están dando ahí para que no nos revolucionemos. Porque mira, por ejemplo, el despido este que anularon, que era un despido objetivo, con una indemnización de 20 días por año trabajado, por ausencia de puesto de trabajo intermitentes, incluso aunque fueran justificadas, es verdad que lo han anulado. A ti ya en la carta de despido no te pueden poner te despido por esto. Sí, sí. Pero bueno, me invento cualquier otro despido, disminución voluntaria de rendimiento, o que no has cumplido una determinada orden que yo te he dado, o que Está muy de moda, de hecho. Claro, sí, aunque sea una orden que no tiene sentido, me invento cualquier otro despido y te echo. Al final, esos despidos acaban siendo normalmente improcedentes y no nulos. Claro. Por lo tanto, al final, el despido en España sigue siendo libre y barato. Se Por sigue mucho que haya ejecutando el aplicado. despido, Sí. pero lo estamos maquillando con otro Exacto. Efectivamente. Y después, el tema de los piquetes. Bueno, a ver, es que los piquetes no son ilegales. No lo eran antes y no lo son No, ahora. piquete violento, padre. Realmente Es era que- el piquete violento. Realmente el artículo que han derogado, que es el 315.3, ese artículo lo que hablaba era de coacción en un piquete. De lo que habla de coacción, eso es lo que han eliminado. Pero realmente coacción sigue apareciendo en el Código Civil, en el artículo 172, y sigue siendo ilegal coaccionar para lo que sea. Ya sea para un piquete o sea, ya sea para que tú hagas huelga. Que lo que han quitado es el específico que se refiere al tema piquete, pero lógicamente no han quitado la coacción. Claro, por lo tanto al final eso va a seguir siendo Se puede ilegal. meter. Claro, sí, es que es eso. O sea, lo que han quitado es que se denomine meterte en la cárcel por hacer un piquete. Pero te pueden meter en la cárcel por hacer un Por piquete, ejercer coacción. porque de todas formas estás coaccionando. Es decir, que realmente no han derogado nada. Han derogado algo, lo han maquillado. Si yo coacciono a alguien, ya sea para hacer una huelga o para hacer lo que sea, sigue siendo delito. Y además las penas son prácticamente las mismas, las del artículo 172 que las del artículo 315. ¿De qué pena estamos hablando, Patri? Pues de entre 6 meses de prisión y hasta 24 y hasta 18 meses de prisión, creo recordar que era, no, hasta 3 años, perdón, Hasta 3 años. hasta 3 años de prisión. O se puede cambiar por multas de entre 18 meses y 24. Bien. De acuerdo. Pero que sigue siendo realmente... Esa no ha medida cambiado cosmética. nada, no ha cambiado nada. Y esa medida cosmética. Exacto, han maquillado la realidad para que Estamos ya nosotros llegando digamos, casi al final.
y voy a hacer una pregunta a los tres, porque aunque es un tema laboral, pero me gustaría saber la opinión que tiene también Cristina sobre este tema. Si el gobierno por fin se decide a efectuar la reforma laboral, si por fin se decide, aunque al parecer solo va a tocar la de 2012, la de Rajoy, y no la del 2010, la de Zapatero, ¿hasta dónde creéis que pueda llegar y qué consecuencias, ojo, es muy importante, qué consecuencias puede tener sobre la misma las exigencias de Bruselas? Si queréis empiezo yo, por ejemplo. Venga, vamos por orden. Mira, el día 20 de abril hizo 11 meses que el gobierno de Unidas Podemos y PSOE junto con EH Bildu firmaron el acuerdo para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012. Hace 11 meses. No han hecho nada, absolutamente nada. Y ahora parece que se está hablando otra vez de reformar esa reforma laboral, ya no de derogarla. El problema es en relación con qué. Yo pienso que algunas cosas cambiarán, sobre todo por el tema, yo pienso que van a tirar por el tema de la temporalidad, porque también es una exigencia de Bruselas, Sí. o una recomendación de Bruselas que se acabe con la temporalidad en los contratos. Y parece ser que el gobierno lo que ha enviado a Bruselas ha sido, con este tema, que existan 3 tipos de contratos, uno que sería el estable, que yo lo pongo entre comillas, otro el temporal, que sería solo para temas puntuales, y otro el de formación, que eso no va a cambiar porque quieren seguir teniendo trabajadores, mano de obra barata o esclava. El problema, por ejemplo, de ese contrato estable es que yo me temo que sea algo parecido al contrato único aquel del que hablaba Ciudadanos, no sé si os acordáis, Sí. entre otras cosas porque sí quieren terminar con la temporalidad, pero abaratando costes y flexibilizando en la realidad. Por lo tanto, al final, yo pienso que lo que va a ocurrir es algo así. Sí, ahora todos los contratos, casi todos los contratos, se van a denominar estables, pero que realmente lo que me va a dar es menos estabilidad. Si yo soy un empresario y a mí incluso me llegan a dar ayudas por hacer contratos estables y resulta que para despedir a un trabajador, por muy estable que sea, me sale por 4 perras, pues yo hago estable a todos los trabajadores de mi empresa. Totalmente. Es así. Totalmente. ¿Y cómo recibe la parte estudiantil este borrador que se ha enviado a Bruselas, a lo que os exponéis una vez terminado los estudios? Bueno, pues claramente, como a lo mejor va a cambiar un poco lo que es el tema de temporalidad, pero lo que es el contrato de formación y tal, eso no tenemos mucha previsión de que vaya a cambiar, entonces para nosotros no va a suponer al final más que la misma precariedad y la misma miseria de siempre, además teniendo en cuenta que, bueno, a nosotros nuestra situación actual como estudiantes que hablamos ya seremos futuros obreros, pero a día de hoy somos estudiantes, nosotros los alquileres van a seguir siendo muy altos, no vamos a poder emanciparnos, la universidad o la FP va a seguir siendo de pago, tampoco vamos, o sea que realmente tampoco vamos a ver un cambio que tú digas a mejor en nuestras condiciones. Y ya bueno, pues de cara al futuro, pues como bien estaba comentando la compañera, tampoco es que vaya a haber un gran avance. ¿Ese trabajador Ismael? Yo es que no me fío de lo que esta gente diga. Básicamente, ten en cuenta que antes de conformar gobierno, el señor Pablo le dijo al otro que cuídese de quien tiene la historia manchada en Calviva. Y meses después fue el gobierno. Entonces están rendidos al capital y así van a seguir rendidos hasta que nosotros, o socialmente, nos presionamos y cambiamos esa reforma de verdad. Sí. Están vendidos al capital, lo estamos viendo Claro. todos los días. Le digo, digo. Sí, es que además otra de las posibilidades para el tema del despido más fácil y más barato es el tema de la mochila austríaca. Claro. Está otra vez ahí. Activándose. Sí. Está por ahí. Porque claro, ahí al final lo que hacen es que a ti te descuentan de tu nómina todos los meses, igual que te descuentan ahora para seguridad social y tal, una cantidad que va dirigida a tu futuro despido, o sea, ya sabes que te van a despedir. Sí, lo vas a pagar. Sí, porque te lo vas a pagar tú mismo, o sea, tu indemnización te la vas a pagar tú mismo. Y bueno, y encima de todo, ahí
ahí ya no se va a tener en cuenta la antigüedad, porque ahora, por ejemplo, pues, si te despiden de forma improcedente son 33 días por año trabajado, pero en ese momento no va a ser por año trabajado, va a ser lo que tú tengas en esa bolsa. Claro, efectivamente. Ya sea más tiempo, menos tiempo, porque además tú también puedes elegir si te despiden, si coges ese dinero, no lo coges, y encima de todo, lo peor, es que ese dinero no va a ir a las arcas públicas como va ahora nuestras cotizaciones a la seguridad social, sino que van a fondos privados que los maneja la banca y que al final está jugando con ese dinero. efectivamente, como en la bolsa. Con Que lo cual, al final está todo dirigido para que el que gane sea el capital y la clase trabajadora cada vez tenga menos derechos. De hecho, la banca siempre gana, señores, a lo juego. ¿cuál es vuestro mensaje final para la clase trabajadora para este 1 de mayo? Pues mira, que tenemos que organizarnos porque se nos viene encima una muy gorda. Todas estas cosas que hemos estado hablando van a ir empeorando, sobre todo porque es que la crisis que se nos está viniendo ya encima va a ser la más gorda que hayamos vivido. Yo el otro día escuché una noticia que hasta 2026 no va a haber unos niveles de paro similares a los que había en 2012. Sí. ¿Sabes? O sea que mientras tanto los niveles de paro van a ser muy superiores. Tenemos que organizarnos. Hay unos fondos de la Unión Europea que los han denominado Next Generation porque los vayan a tener que pagar los estudiantes por desgracia. Esos fondos tenemos que luchar para que no vayan a las empresas, sino que vayan a actividades sociales, que ayuden a la sociedad, ayuden a la ciudadanía. Tenemos que organizarnos para conseguir eso, porque eso no lo consigue un sindicato, lo consigue la clase trabajadora unida. Efectivamente. Y para eso... De la organización y sindicatos. Exacto, y para eso es para lo que tenemos que juntarnos todos los sindicatos de clase combativos, que estamos en ellos, en diferentes plataformas, y los trabajadores y las trabajadoras tienen que unirse a esos sindicatos. Ismael. Pues yo creo que tiene que, como dice la compañera, de una organización, tiene que, si nos llaman, porque las calles tienen que arder algún día. Las calles tienen que arder de verdad. Porque la lucha está en la calle. Claro, tienen que arder de verdad porque nos llaman extremistas, pero yo creo que somos radicales o de extrema necesidad. Lo que tenemos son extremas necesidades más que otras cosas. Entonces, o nos organizamos y las calles arden y luchamos de verdad, o vamos a estar sometidos toda la vida. Toda la vida, como dice la compañera, lo que viene es aún peor. Sí. Lo que viene es aún peor. Y ya nosotros nos cogerá debilitados porque darte cuenta, como hablaba al principio, que la gente no cree en la organización, no cree en las sesiones sindicales, pero al final los sindicatos no dejan de ser una herramienta. Yo siempre se lo digo a los trabajadores y las trabajadoras, no dejan de ser una herramienta que tú la utilizas y si no te funciona, pues la tiras y coges otra. Pero organízate y lucha. Lo que no puede ser es que hay que ver que es que el SEPE no me paga, hemos estado en medio de una pandemia, es que el SEPE no me paga. ¿Qué hemos hecho para que pague el SEPE? Claro. No he visto ninguna movilización o ocupación de ese edificio o sacar por el cañón a los que están allí. Nada. Y se han pegado meses y meses sin cobrar el... Habrá sido con ayuda de su Claro, familia, de los entonces, vecinos, de quien claro, sea. entonces, ¿hay que ser solidarios? Sí. Y las Pero- colas del hambre. Claro, pero hasta cierto punto. Ser solidario no quiere decir estar sometido. Que ser solidario con los compañeros, pero no estar sometido. El problema hay que focalizarlo y decir, el problema que está allí, pues vamos allí. Vamos a solucionarlo allí. Está bien que entre nosotros nos ayudemos, pero hay que solucionar el problema. Entonces hay que seguir en las calles, hay que estar el 1 de mayo en las calles, pero no el 1, el 2, el 3, el 4, Claro. el 5, todo. Es lo Todos que los toca. días tienen que ser 1 de mayo, todos los días. Eso es hasta lo que toca. consigamos por lo menos revertir la situación. Sí. Y Cristina, Cristina. ¿crees que el Frente Estudiantil está preparado para unirse a la lucha de los sindicatos de clase obrera? Por supuesto. De hecho, escuchando a los compañeros, era básicamente el mensaje que yo quería dar. Se vienen tiempos muy complicados para nuestra clase y la única solución está en la calle, está en la organización. Sabemos que ahora mismo es complicado elevar la conciencia, sabemos que son tiempos muy difíciles para todos, que esta crisis sanitaria no ha hecho más que apuntillar problemas que ya venían de antes. Pero si de verdad queremos acabar con esto, si de verdad queremos, ya no solo en el plano estudiantil, por supuesto, tenemos que unir a toda la comunidad educativa para luchar contra los problemas que tenemos, sino también junto al movimiento obrero, porque como hemos reiterado varias veces, somos los obreros del mañana y tenemos que estar juntos en la lucha y, por supuesto, pues este 1 de mayo, pero todos los días del año y todo lo que nos quede por delante,
tenemos que tener claro que, bueno, ahora más que nunca, obreros y estudiantes unidos y adelante. Perfecto. La valoración que sacamos de este acto es que la pandemia está afectando de manera transversal a la clase trabajadora, que cada vez se ha hecho más vulnerable por el hecho de verse dependiente, como efecto del mundo capitalista, de su salario para su supervivencia. La vida digna a la cual hace referencia la clase dirigente es pura puesta en escena. La destrucción de puestos de trabajo a causa de medidas drásticas de regulación del empleo ha llevado a un aumento preocupante del paro, cuyas cifras se disparan más y más. Es evidente que dentro de este sistema no existe una solución para corregir los desequilibrios sociales. La COVID-19 no solo es una pandemia médica, sino una pandemia de clase, según género, edad, situación migratoria y lugar donde se vive. Vivimos momentos muy duros, con decenas de miles de muertos, miles de contagiados, millones de trabajadoras y trabajadores despedidos o sometidos a ERTE. A ellos tenemos que añadir las mentiras oficiales, el afán de imponer una mordaza a cualquier crítica, lo que evidencia que la solución no va a venir de la mano de un gobierno socialdemócrata, ya que la socialdemocracia solo sirve para blanquear el sistema capitalista que día a día explota a la clase trabajadora. Podríamos seguir enumerando motivos para conmemorar el 1 de mayo especialmente reivindicativo, pero lo más importante es que seamos conscientes de la necesidad de retomar la lucha en la calle como única garantía de nuestra supervivencia. Solo en las calles la clase trabajadora hemos logrado victoria. Esas mismas calles tienen que ser nuestro lugar de encuentro para conquistar lo perdido y ganar derechos. El mundo laboral está cambiando y la actual situación de la crisis sanitaria está actuando como catalizador de estos cambios. De ahí la importancia de saber entenderlo y adaptarnos para poder incidir y vencer. Hoy, a 100 años de la Revolución Rusa y a 150 años de la primera publicación del Capital, en la contradictoria etapa que transita el capital, la afirmación y reconfiguración hegemónica del orden capitalista en su despliegue a escala mundial, es interesante retomar el pensamiento de Antonio Gramsci y específicamente el vínculo que establece entre el espacio productivo y la lucha de clase. La vigencia del pensador y militante italiano resulta de la agudeza con la cual integra configuración técnica, social y política de la clase trabajadora a partir de considerar tanto la situación estructural de la clase como la forma de conciencia y de acción que desarrolla. En definitiva, no deja de ser actual. Citamos uno de sus pensamientos. Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Instruiros porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Agitaos porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo. Organizaos porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. La intención de esta mesa es poder haber dado visibilidad a algunas de las problemáticas que afectan y azotan a la clase trabajadora y así despertar conciencia mediante la unión, fundamentalmente a través de los sindicatos o asociaciones que defienden los derechos de la clase. Desde el Partido Comunista de los Trabajadores de España queremos agradecer a todas y a todos los integrantes de la mesa su participación, así como su compromiso en la vida diaria. Muchas gracias y no olvidéis, algún día volveremos en primavera.